Continuamos con nuestra materia del día de hoy y nos corresponde ver la fórmula de la justicia. Esa fórmula que acuñó Cicerón en la antigüedad clásica va a ser el principio fundamental del orden jurídico, nada menos. Ese es el enfoque que nos da Hervada. La sociedad jurídicamente organizada se construye sobre el presupuesto de que las cosas están repartidas. Eso es lo que estábamos viendo. El reparto es el momento constitutivo de los derechos. Las cosas tienen dueño. El reparto es lo que Hervada llama el acto primero en el análisis de la justicia. El primer acto porque es constitutivo de derechos. Y vamos a analizar cada uno de los elementos de la fórmula de la justicia. La fórmula de la justicia, pues a estas alturas ya sabemos que es dar a cada uno lo suyo. En latín, ius sum cuique tribuere. No hay que tenerle miedo al latín, vamos a seguir el esquema. Les animo a abrir el esquema de clase que les compartí para el día de hoy, para esta segunda parte, donde dice elementos de la fórmula de la justicia. El primer elemento pues es el dar. Este dar, que es un verbo muy genérico, puede entenderse de dos modos, para ir analizando estos elementos. Dar el tribuere latino puede entenderse por un lado como respetar el derecho, es decir, mantener la posesión y disfrute de un bien jurídico, sea este material o inmaterial. Mantenerse en el goce de la vida. La vida es un derecho fundamentalísimo, personalísimo. El honor, la propiedad, pensemos en cualquier derecho. Dar a cada uno lo suyo es respetar el derecho de cada uno. Yo estoy dando, estoy cumpliendo con esa fórmula de la justicia cuando respeto el predio ajeno y no lo invado. La invasión de la propiedad, cuando no cometo hurtos, cuando respeto las leyes y las señales de tránsito. Estoy dándole en ese caso a la comunidad mi aporte al bien común a través del cumplimiento de las leyes, la justicia legal. Esta es la situación propia de la juridicidad, es decir, cuando se cumple con la legalidad hay respeto del derecho ajeno. Es la situación normal, jurídica. Pero luego tenemos que contar con la anomalía de la antijuridicidad. Cualquier término que ustedes no comprendan, pueden irlo anotando en el vocabulario. Y entonces, cuando se ha roto el equilibrio de la justicia, porque se ha cometido una infracción, un delito, cualquier hecho antijurídico, no solamente los hechos que contradicen el derecho positivo, sino aquellos que violentan el derecho natural. Una violación de un derecho fundamental del hombre, pues, como la vida o la integridad física o psíquica, bueno, pues eso es una violación del derecho natural. Entonces, ¿qué sucede ahí? En ese caso, la fórmula de la justicia, que es dar a cada uno lo suyo, no va a consistir en este caso en respetar el orden jurídico porque ya ha habido una lesión del mismo, una violación del mismo. Entonces lo que procede es restituir o restablecer el bien jurídico violentado, perdido, vulnerado, lesionado, etc. Ya veremos que la injusticia es la lesión del derecho. Entonces el tribuere romano, el dar
a cada uno lo suyo implica restablecer, reparar la injuria, término latino, o injusticia. Entonces, ese es el primer elemento de la fórmula de la justicia. Yo les puedo pedir que analicen estos elementos, ¿no? Dar a cada uno. El segundo elemento, el cuique, no le perdamos el miedo al latín. ¿Por qué a cada uno? Porque el orden plenamente justo se obtiene, se consigue únicamente cuando se respetan los derechos de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Basta la violación de cualquier derecho, de cualquier sujeto, sea persona natural o jurídica, dentro de la sociedad para que ya no exista un orden plenamente justo. Ya hay una injusticia. Lo que sucede, lo que explica Hervada, es que el concepto de justicia no coincide exactamente con el de bien común. El orden plenamente justo es aquel en el que se respetan los derechos de todos y cada uno de los integrantes, de los miembros de la sociedad, y por eso la fórmula de la justicia dice dar a cada uno. No dice dar solamente a algunos, sino a todos, a cada uno, a cada cual, lo suyo, su derecho, el jus sum, ya veremos el tercer elemento. Entonces, un ejemplo muy actual que estamos viviendo en estos momentos, que nos puede servir para comprender cómo no coinciden del todo el concepto de bien común y el concepto de orden justo o de justicia, es la situación que estamos viviendo con el estado de excepción, el estado de emergencia, en el cual se restringen algunas libertades, algunos derechos de los ciudadanos. ¿Por qué se restringen? Se restringen en aras al bien común, es decir, ¿por qué no obtenemos libertad de reunión, de circulación? Por citar solamente dos de las libertades que están seriamente restringidas en estos momentos. Bueno, pues porque el bien común de la sociedad exige que limitemos de momento, aunque solo sea por un periodo de tiempo limitado, los derechos, las libertades de los ciudadanos a fin de conseguir un bien superior, un bien común, que es en este caso pues la sanidad pública, la salud pública. Ahora bien, esta limitación de los derechos no es propiamente la estricta justicia, es decir, la estricta justicia exigiría que los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos fuesen respetados sin una limitación como la que estamos viviendo. Entonces ahí se ve que bien común y orden justo no coinciden exactamente. El bien común podríamos también anotar esa palabrita entre los términos del vocabulario. El bien común, tal vez valdría que ustedes busquen en algún diccionario la expresión bien común, pero se suele entender como el conjunto de condiciones sociales, económicas, culturales, etcétera, que permiten el desarrollo del hombre como individuo y también el desarrollo del conjunto de la sociedad. Pero Hervada nos quiere hacer ver que el bien común no coincide exactamente con el orden justo, porque el orden justo, en cambio, consiste en el respeto de todos y cada uno de los derechos de los ciudadanos, y esto no es exactamente lo mismo que el bien común, que a veces puede restringir los derechos de alguien por un motivo de favorecer al conjunto de la sociedad, ¿no? Cuando a mí me expropian un predio para construir una carretera, ¿verdad? En Tababela, la carretera que va al aeropuerto, bueno, pues entiendo que hubo que
expropiar algunos predios para poder construir ese tramo final que conecta con Quito. Bueno, pues me han expropiado, tienen que indemnizarme, compensarme porque yo tenía derecho a ejercer la propiedad sobre mi predio, pero me ha sido expropiado. El bien común ha exigido que se conculque un derecho que no es absoluto, la propiedad, por un motivo de bien común, construir la carretera que va al aeropuerto. Espero que se entienda un poco esto, ¿no? ¿Y por qué la fórmula de la justicia nos dice cuique a cada uno? Bueno, pues porque no se cumple con el orden justo cuando se respetan solo los derechos de una mayoría o peor aún de una minoría, ¿no? Ahí podemos pensar, pues, por ejemplo, en la segregación racial, ¿no? El apartheid que existía hasta los años 90 en Sudáfrica o hasta los años 60 en los Estados Unidos, en los estados del sur, legalmente reconocida, ¿no? La segregación racial, ¿no? Whites only, ¿eh? Aquí solo entran los blancos. Bueno, pues ahí, lógicamente, en el caso de Estados Unidos, eso favorecía a la mayoría blanca en detrimento de los derechos de la minoría negra. Y en Sudáfrica, aunque había una minoría blanca que tenía supremacía sobre la mayoría negra, pues a peor aún, porque los derechos de los blancos eran superiores a los derechos de la mayoría negra. Entonces ahí no se cumple en estos dos casos con el orden justo que exige que se respeten los derechos de todos y cada uno y no solo los de una minoría o peor. Bueno, peor es el caso de una minoría, pero tampoco es válido el que se respeten solo los derechos de una mayoría. En el esquema tenemos aquí estos dos párrafos que nos dicen que, como a modo de paréntesis, que el origen del derecho es la dignidad del hombre y no el bien común. Volvemos un poquito a esta diferenciación. Efectivamente, ¿cuál es el origen del derecho? Pues es una pregunta muy central para un estudiante de derecho y de filosofía del derecho en particular. El origen del derecho no es el bien común, sino la dignidad de cada persona, la dignidad del hombre. Y esto supone o implica el respeto de los derechos de cada individuo. Hay una dignidad igual, todos los hombres somos iguales en dignidad y eso da lugar a una igualdad fundamental desde el punto de vista jurídico. La dignidad de todas las personas es la misma. El tercer elemento de la fórmula de la justicia, lo suyo, dar a cada uno lo suyo. La expresión lo suyo equivale en latín al ius sum, su derecho. La cosa justa. Cuando a mí me dan lo mío, ¿verdad? Yo soy el propietario de un departamento que estoy arrendando a alguien más y me pagan la renta, me están dando mi derecho, lo mío. Y ese tercer elemento equivale a una cosa que es la cosa justa, la cosa debida, la res justa en latín. ¿Por qué el derecho es una cosa? Y esto quizá no es fácil de entender, ¿no? La terminología derivada. El derecho es una cosa justa, una cosa atribuida a un sujeto, ya veremos que en virtud de un título, y hablamos de cosa en un sentido muy amplio. Aquello que puede constituirse en derecho es muy variado. Un animal, un cargo público, una persona, no en el sentido de que pertenezca a otra del todo, quizá en el matrimonio es un caso
peculiar de mutua pertenencia, ¿no? No en un sentido de esclavitud, ¿no? Sino en un sentido que respeta la dignidad de cada cónyuge, pero hay un derecho del marido sobre la mujer y de la mujer sobre el marido, no en el sentido de propiedad, sino en el sentido de unos deberes, unos derechos que son mutuos, que son recíprocos. Yo puedo tener en propiedad una cosa, es un modo de atribución distinto a la atribución que supone tener una cosa en arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Pero en ambos casos hay una deuda, una fuerza de deuda. La cosa me es debida porque yo tengo un título sobre esa cosa. Todo esto no se preocupen porque no lo vamos a asimilar. También las lecturas ayudarán, no lo vamos a asimilar enseguida. Hay que reflexionar sobre esta teoría derivada sobre el derecho como la cosa justa. Lo que quiero que vean es que Hervada enfoca de este modo el derecho. El derecho es una cosa, cosa en un sentido muy amplio, material o inmaterial. Porque el honor, por ejemplo, no es una cosa material. Y sin embargo me pertenece, en ese sentido es una cosa que me es debida, es una cosa justa. Si alguien vulnera mi honor a través de calumnias, injurias, etc., yo puedo querellarme en los tribunales contra esa persona para que me indemnice y me restituya el honor. Nos vamos a quedar aquí. Este tema de la fórmula de la justicia se nos queda corto. Gracias.